Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su imposible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que cuando regresase al cuartel de bomberos se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecería. Nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y, luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el que, tranquilo, aire de la medianoche, anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que, un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí silenciosamente y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase un débil perfume, tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en 10 grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina solo veía la cera blanca, pulida con tal vez, una noche, alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche, Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantándose a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro de respiración. ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto, esperando? Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de la luna y hacían que la muchacha que se movía ahí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad.
Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder sorprendida, pero en lugar de ello se quedó mirando a Montag, con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso, pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós. Y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. Claro está, dijo. Usted es la nueva vecina, ¿verdad? Y usted debe ser. Ella apartó la mirada de los símbolos profesionales, el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. ¿De qué modo tan extraño lo dicen? Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella lentamente. ¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo? Mi esposo siempre se queja, replicó él riendo. Nunca se consigue eliminarlo por completo. No, en efecto, repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo de su alrededor. Lo examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. El petróleo, dijo Montag, porque el silencio se prolongaba. Es como un perfume para mí. ¿De veras le parece eso? Desde luego, ¿por qué no? Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía a sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamó Clarice McKellan. Clarice Guy Montag. Vamos, ¿por qué anda sola a esas horas en la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibió un debilísimo aroma albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andaba a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna, y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le habían formulado buscando las mejores respuestas. Una mancha borrosa de color rosado es una rosaleda. Las manchas blancas son casas, las manchas pardas son vacas. Una vez mi tío condujo lentamente por una carretera. Condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por 2 días. ¿No es curioso y triste también? Piensas demasiado, dijo Montag, incómodo. Casi nunca veo la televisión moral, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay afuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Lo ignoraba. Apuesto a que sea algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, hay un hombre en la luna. Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino, el de ella pensativo, el de él irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag raras veces había visto tantas luces en una casa. Oh, son mis padres y mi tío que están cenando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. ¿Se lo había contado ya? Oh, somos una familia muy extraña. Pero, ¿de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa. Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Monta con expresión intrigada y curiosa. ¿Es usted feliz? Preguntó. ¿Que si soy qué? Replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo el claro de la luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. ¡Feliz! Menuda tontería. Montag dejó de reír.
Metió la mano en el agujero en forma de guante de su puerta principal y le dejó percibir su tacto. La puerta se deslizó hasta quedar abierta. Claro que soy feliz. ¿Qué cree esa muchacha? ¿Que no lo soy? Preguntó a las silenciosas habitaciones. Se inmovilizó con la mirada levantada hacia la reja del ventilador del vestíbulo, y de pronto recordó que algo estaba oculto tras aquella reja, algo que parecía estar espiándole en aquel momento. Montag se apresuró a desviar su mirada. Qué extraño encuentro con una extraña noche. No recordaba nada igual, excepto una tarde, un año atrás, en que se encontró un viejo en el parque y ambos hablaron. Montag meneó la cabeza. Miró una pared desnuda. El rostro de la muchacha estaba allí, verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o mejor dicho, sorprendente. Tenía un rostro muy delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto en una habitación oscura a medianoche, cuando uno se despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco y un resplandor, lleno de seguridad y sabiendo lo que debe decir de la noche que discurre velozmente hacia ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia un nuevo sol. ¿Qué? Preguntó Montag a su otra mitad, aquel imbécil subconsciente que a veces andaba balbuceando, completamente desligado de su voluntad, su costumbre y su conciencia. Volvió a mirar la pared. El rostro de ella también se parecía mucho a un espejo. Imposible. ¿Cuánta gente había que refractarse hacia uno en su propia luz? Por lo general, la gente era. Montag buscó un símil, lo encontró en su trabajo, como antorchas, que ardían hasta consumirse. Cuán pocas veces los rostros de las otras personas captaban algo tuyo y te devolvían tu propia expresión, tus pensamientos más íntimos. Aquella muchacha tenía un increíble poder de identificación. Era como el ávido espectador de una función de marionetas, previendo cada parpadeo, cada movimiento de una mano, cada estremecimiento de un dedo, un momento antes de que sucediese. ¿Cuánto rato habían caminado juntos? ¿3 minutos? ¿5? Sin embargo, ahora le parecía un rato interminable. Qué inmensa figura tenía ella en el escenario que se extendía ante sus ojos. Qué sombra producía en la pared en su esbelto cuerpo. Montag se dio cuenta de que, si le picasen los ojos, ella pestañaría, y de que si los músculos de sus mandíbulas se tensaran imperceptiblemente, ella bostezaría mucho antes de que lo hiciera él. Pero, pensó Montag, ahora que caigo en ello, la chica parecía estar esperándome allí en la calle, a tan avanzada hora de la noche. Montag abrió la puerta del dormitorio. Era como entrar en la fría sala de un mausoleo después de haberse puesto la luna. Oscuridad completa, ni un atisbo del plateado mundo exterior. Las ventanas herméticamente cerradas convertían la habitación en un mundo de ultratumba en el que no podía penetrar ningún ruido de la gran ciudad. La habitación no estaba vacía. Montag escuchó. El delicado zumbido en el aire, semejante al de un mosquito, el murmullo eléctrico de una avispa oculta en su cálido nido. La música era casi lo bastante fuerte para que él pudiese seguir la tonada. Montag sintió que su sonrisa desaparecía, se fundía, era absorbida por su cuerpo, como una corteza de cebo, con el material de una vela fantástica que hubiese ardido demasiado tiempo para acabar derrumbándose y apagándose. Oscuridad no se sentía feliz, no era feliz, pronunció las palabras por sí mismo. Reconocía que este era el verdadero estado de sus asuntos. Llevaba su felicidad como una máscara y la muchacha se había marchado con su carreta y no había medio de ir hacia su puerta y pedir que se la devolviera. Sin encender la luz, Montag imaginó qué aspecto tendría la habitación. Su esposa tendida en la cama, descubierta y fría, con un cuerpo expuesto al borde de la tumba, su mirada fija en el techo mediante invisibles hilos de acero, inamovibles, y sus orejas las diminutas conchas, los radios como de dales fuertemente apretadas, y un océano electrónico de sonido, de música y palabras, afluyendo sin cesar a las playas de su cerebro despierto. Luego la habitación estaba vacía. Cada noche las olas llegaban y se llevaban con su gran marea de sonido, flotando, abierta, hacia la mañana. En los últimos 2 años no había habido noche en la que Mildred no hubiese navegado por aquel mar, no hubiese adentrado espontáneamente por tercera vez. La habitación era fresca, sin embargo, Montag sintió que no podía respirar. No quería correr las cortinas y abrir los ventanales, porque no deseaba que la luna penetrara en el cuarto. Por lo tanto,
con la sensación de un hombre que había de morir en menos de una hora por falta de aire que respirar, se dirigió a tientas hacia su cama abierta, separada sin consecuencias, fría. Un momento antes de que su pie tropezara con el objeto que había en el suelo, advirtió lo que iba a ocurrir. Se asemejaba a la sensación que había experimentado antes de doblar la esquina y atropellar casi a la muchacha. Su pie, al enviar vibraciones hacia adelante, había percibido los ecos de la pequeña barrera que se cruzaba en su camino antes de que llegara a alcanzarlo. El objeto produjo un tintineo sordo y se deslizó en la oscuridad. Montag permaneció muy erguido, atento a cualquier sonido de las personas que ocupaban la oscura cama en la oscuridad totalmente impenetrable. La respiración que surgía por la nariz era tan débil que solo afectaba a las formas superficiales de vida. Una diminuta hoja, una pluma negra, una fibra de cabello. Montag seguía sin desear una luz exterior. Sacó su encendedor, oyó que la salamandra rascaba en el disco de plata, produjo un chasquido. Dos pequeñas lunas le miraron a la luz de la llamita, dos lunas pálidas, hundidas en un arroyo de agua claro, sobre lo que estaba pasando en la vida del mundo sin alcanzarlos. Mildred. El rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre lo que podía pasar las móviles sombras de la nube, sin causarle ningún efecto. Solo había el canto de los diminutos radios en sus orejas eléctricamente taponadas y su mirada vidriosa, y su respiración suave, débil, y su indiferencia hacia los movimientos de Montag. El objeto que él había enviado a radar con el pie respalecido bajo el borde de su propia cama, la botella de cristal previamente llena de 30 píldoras para dormir, y que ahora apareció destapada y vacía en la luz de su encendedor. Mientras permanecía inmóvil, el cielo que se extendía sobre la casa empezó a aullar. Se produjo un sonido desgarrador, como si dos manos gigantes hubiesen desgarrado por la costura 20.000 kilómetros de tela negra. Montag se sintió partido en dos. Le pareció que su pecho se hundía y se desgradaba. Las bombas cohetes siguieron pasando, una, dos, 6 de ellas, 9 de ellas, 12 de ellas, una, y otra, lanzaron sus aullidos por él. Montag abrió la boca y dejó que el chillido penetrara y volviera a salir por entre sus dientes. Descubiertos, la casa se estremeció, el encendedor se apagó en sus manos, las dos pequeñas lunas desaparecieron. Montag vio que su mano se precipitaba hacia el teléfono. Los cohetes habían desaparecido. Montag sintió que sus labios se movían, rozaban el micrófono del aparato telefónico. Hospital de urgencias. Un susurro terrible. Montag sintió que las estrellas habían sido pulverizadas por el sonido de los negros reactores y que, por la mañana, la tierra estaría cubierta con su polvo, como si se tratara de una extraña nieve. Aquel fue el absurdo pensamiento que se le ocurrió mientras se estremecían en la oscuridad, mientras sus labios seguían moviéndose y moviéndose. Tenían aquella máquina, en realidad tenían dos. Una de ellas se deslizaba hasta el estómago como una cobra negra que bajara por un pozo en busca de agua antigua. Y el tiempo antiguo, reunidos allí, bebía la sustancia verduzca que salía a la superficie en un lento hervir. Bebía de la oscuridad, absorbía todos los venenos acumulados por los años, se alimentaba en silencio, con un ocasional sonido de asfixia interna y ciega búsqueda. Aquello tenía un ojo. El impasible operario de la máquina podía, poniéndose en casco optical especial, activar en el alma de la persona a quien estaba analizando, que veía el ojo. No lo decía, Montag veía, aunque sin ver lo que el ojo estaba viendo. Toda la operación guardaba cierta semejanza, toda la excavación de una zanja en el patio de su propia casa. La mujer que yacía en la cama no era más que un duro estrato de mármol al que habían llegado. De todos modos, adelante, hundamos más el taladro, extraigamos el vacío, si es que se podía sacarse el vacío mediante la succión del serpiente. El operario,
fumaba un cigarro. La otra máquina funcionaba también. Fumaba un cigarrillo. La otra máquina funcionaba también. La manejaba un individuo igualmente impasible, vestido con un mono de color pardo rojizo. Esta máquina extraía toda la sangre del cuerpo y la sustituía por sangre nueva y suero. Hemos de limpiarnos de ambas maneras, dijo el operario, inclinándose sobre la silenciosa mujer. Es inútil lavar el estómago si no se lava la sangre, si se deja esa sustancia en la sangre. Esta golpea el cerebro con la fuerza de un mazo, 1002 veces, hasta que el cerebro ya no puede más y se apaga. Deténganse, exclamó Montag. Es lo que iba a decir, dijo el operario. Han terminado. Los hombres empaquetaron las máquinas. Estamos listos. La cólera de Montag ni siquiera les afectó. Permanecieron con el cigarro en los labios, sin que el humo que penetraba en su nariz y sus ojos les hiciera parpadear. Serán $50. Ante todo, ¿por qué no me dicen si sanará? Claro que se curará. Nos llevamos todo el veneno en esta maleta, y ahora no puede afectarle. Tal como he dicho, se saca lo viejo, se pone lo nuevo, y quedan mejor que nunca. Ninguno de ustedes es médico. ¿Por qué no me han enviado uno? Diablos, el cigarro del operario se movió en sus labios. Tenemos 9 o 10 casos como este cada noche. Tantos que hace unos cuantos años tuvimos que construir esas máquinas especiales. Con la lente óptica, claro está, resulta en una novedad. El resto es viejo. En un caso así no hace falta doctor. Lo único que se requiere son 2 operarios hábiles y liquidar el problema en media hora. Bueno, se dirigió a la puerta. Hemos de irnos. Acabamos de recibir otra llamada en nuestra radio auricular. A 10 manzanas de aquí. Alguien se ha zampado una caja de píldoras. Si vuelve a necesitarnos, llámenos. Procure que su esposa permanezca quieta. Le hemos inyectado un antisedante. Se levantará bastante hambrienta. Hasta la vista. Y los hombres con los cigarros en su rectilínea boca cogieron la máquina y el tubo, su caja de melancolía líquida y traspasaron la puerta. Montag se dejó caer en una silla y contempló a su mujer. Ahora tenía los ojos cerrados, apaciblemente, y él alargó una mano para sentir en la palma la tibieza de la respiración. Mildred, dijo por fin. Somos demasiados, pensó. Somos miles de millones, es excesivo. Nadie conoce a nadie. Llegan unos conocidos y te violan. Llegan unos desconocidos y te desgarran el corazón. Llegan unos desconocidos y se te llevan la sangre. Válgame Dios, ¿quiénes eran esos hombres? Jamás les había visto. Transcurrió media hora. El torrente sanguíneo de aquella mujer era nuevo y parecía haberla cambiado. Sus mejillas estaban muy sonrojadas y sus labios aparecían frescos y llenos de color, suaves y tranquilos. Allí había sangre de otra persona. Si hubiera también la carne, el cerebro y la memoria de otro, si hubiesen podido llevarse su cerebro a la lavandería para vaciarle los bolsillos y limpiarlo a fondo, devolviéndolo como nuevo a la mañana siguiente. Sí. Montag se levantó, descorrió las cortinas y abrió las ventanas de par en par para dejar entrar el aire nocturno. Eran las 2 de la madrugada. Era posible que solo hubiera transcurrido 1 hora desde que encontró a Clarice McClellan en la calle, que él había entrado para encontrar la habitación oscura, desde que su pie había golpeado la botellita de cristal. Solo 1 hora, pero el mundo se había derrumbado y vuelto a constituirse con una forma nueva e incolora. De la casa de Clarice, por encima del césped, iluminado por el claro de la luna, llegó el eco de unas risas. La de Clarice, la de sus padres y la del tío que sonreía tan sosegado y ávidamente por encima de todo. Sus risas eran tranquilas y vehementes, jamás forzadas, y procedían de aquella casa tan brillantemente iluminada a avanzada hora de la noche, en tanto que todas las demás estaban cerradas en sí mismas, rodeadas de oscuridad. Montag oyó las voces que hablaban, tejiendo y volviendo a tejer su hipnótica tela. Montag salió por el ventanal y atravesó el césped, sin darse cuenta de lo que hacía. Permaneció en la sombra, frente a la casa iluminada, pensando que podía llamar a la puerta y susurrar: «Déjame pasar. No diré nada, solo deseo escuchar de qué están hablando». Pero en vez de ello permaneció inmóvil, muy frío, con el rostro convertido en una máscara de hielo, escuchando una voz de un hombre, la del tío, que hablaba con tono sosegado. Bueno, al fin y al cabo, esa es la era del tejido disponible. Dale un bufido a una persona, atácala, ahuyéntala, localiza a otra, bufa, ataca, ahuyenta. Todo el mundo utiliza las faldas de todo el mundo.
¿Cómo puede esperarse que uno se encariñe por el equipo de casa cuando ni siquiera se tiene un programa o se conocen los nombres? Por cierto, ¿qué colores de camiseta llevan cuando salen al campo? Montag regresó a su casa, dejó abierta la ventana, comprobó el estado de Mildred, la arropó cuidadosamente y después se tumbó bajo el claro de la luna, que formaba una cascada de plata en cada uno de sus ojos. Una gota de lluvia, Clarice; otra gota, Mildred; una tercera, el tío; una cuarta, el fuego esta noche. Una Clarice, dos Mildred, tres tío, cuatro fuego, una Mildred, dos Clarice, una, dos, tres, cuatro, cinco Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas soporíferas, hombres, tejido, disponible, faldas, bufido, ataque, rechazo, Clarice, Mildred, tío, fuego, tabletas, tejidos, bufido, ataques, rechazo, una, dos, tres, lluvia, la tormenta, el tío riendo, el trueno descendiendo desde lo más alto, todo el mundo cayendo convertido en lluvia, el fuego ascendiendo en el volcán, todo mezclado en un estrépito ensordecedor y un torrente que se encaminaba hacia el amanecer. Ya no entiendo nada de nadie, dijo Montag, y dejó que una pastilla soporífera se disolviera en su lengua. A las 9 de la mañana la cama de Mildred estaba vacía. Montag se levantó apresuradamente. Su corazón latía rápidamente, corrió vestíbulo abajo y se detuvo ante la puerta de la cocina. Una tostada asomó por el tostador plateado y fue cogida por una mano metálica que le embadurnó de mantequilla derretida. Mildred contempló cómo la tostada pasaba a su plato. Tenía las orejas cubiertas con abejas electrónicas que con un susurro ayudaban a pasar el tiempo. De pronto la mujer levantó la mirada. Vio a Montag. Le saludó con la cabeza. ¿Estás bien?, preguntó Montag. Mildred era experta en leer el movimiento de los labios, a consecuencia de 10 años de aprendizaje con las pequeñas rayos auriculares. Volvió a sentir, introdujo otro pedazo de pan en la tostadora. Montag se sentó. Su esposa dijo: «No entiendo por qué soy tan hambrienta. Es que estoy hambrienta. Anoche», empezó a decir él. «No he dormido bien, me siento fatal. Caramba, qué hambre tengo, no lo entiendo». Anoche, volvió a decir él. Ella observó distraídamente sus labios. «¿Qué ocurrió anoche?».